Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidos a este examen a fondo. Hoy nos sumergimos en una serie de fuentes bastante llamativas, la verdad. Detallan diversas y, serias acusaciones dirigidas a la periodista mexicana Adela Micha y a su entorno más cercano. Hola. Sí, tenemos sobre la mesa extractos de artículos, también transcripciones de vídeos de YouTube que han estado cubriendo estas polémicas. Exacto. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco los puntos clave, ¿no? Entender las implicaciones que se plantean en estos materiales y ver qué panorama dibujan en conjunto. Venga, vamos a meternos en faena. Porque el abanico de acusaciones es amplio y, complejo. Hablamos de la presunta apropiación de terrenos públicos, nada menos. Ya. De la tenencia de animales exóticos en condiciones que, generan dudas. Y también de supuestas irregularidades financieras y maniobras en procesos judiciales. Parece un entramado con muchas capas, la verdad. Absolutamente. Y lo realmente interesante, desde la perspectiva del análisis de estas fuentes, es observar cómo se entrecruzan diferentes ámbitos. Está lo legal, con normativas específicas presuntamente infringidas, lo ético, con cuestionamientos sobre el uso de recursos y privilegios, Claro. la gestión de bienes públicos frente a intereses privados e incluso la conducta dentro del sistema judicial. Vamos a analizar cada una de estas facetas basándonos siempre, y esto es importante recalcarlo, estrictamente en la información que nos proporcionan las fuentes que hemos revisado. Perfecto. Empecemos por una de las cuestiones que más ruido mediático parece haber generado, según estos documentos, la supuesta apropiación ilegal de un terreno considerable. Hablamos de unos 2.800 metros cuadrados. La información que manejamos indica que este terreno podría formar parte del bosque de Chapultepec, que es un pulmón verde vital para Ciudad de México, o bien pertenecer a un particular. En las fuentes se usan términos muy duros como robo. Sí, robo y también paracaidista. Eso, que en México significa ocupar ilegalmente un terreno, ¿no? Exacto, esa es la connotación muy específica de ocupación irregular. Y no parece ser una disputa reciente. Estos materiales señalan que existe una denuncia activa por este terreno desde hace unos 8 años. Sí, 8 años ya. Y mencionan a una figura clave en este asunto, un tal Elías Talavera, descrito como director de proyecto. Al parecer, esta persona habría gestionado ante las autoridades de la Ciudad de México la restitución de un predio aún mayor, de más de 6.000 metros cuadrados, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec. Se sugiere que los 2.800 metros cuadrados en disputa podrían estar dentro de esa parcela más grande. Resulta curioso, además, que las propias fuentes indiquen que se encontró un perfil público en LinkedIn de un Elías Talavera, y su experiencia profesional coincide, llamativamente, con la gestión de un predio de muy alto valor en esa misma zona. ¿Ah, sí? Sí. El perfil menciona explícitamente el deslinde de más de 6.000 metros cuadrados de lo que antes se consideraba parte del bosque de Chapultepec. Esto, añade una capa de posible verificación externa a las afirmaciones, ¿sabes? Desde luego. Y aquí entra la dimensión ética que mencionabas antes. Las fuentes recalcan que el bosque de Chapultepec es patrimonio de todos los mexicanos. Claro. Por tanto, cualquier apropiación indebida, tal como se presentan estos documentos, se interpreta no solo como un posible delito, sino como una falta de respeto al bien común. Una actitud que las fuentes tildan de, privilegiada. Precisamente. La idea subyacente que transmiten es la de alguien que, por su posición o recursos, podría estar, saltándose las normas que aplican al resto. Y esto se conecta con las descripciones que hacen de la residencia de Micha en la zona. Totalmente. La describen de forma muy gráfica. Hablan de una casa espectacular, enormes ventanales, esculturas de gran tamaño en el exterior, una terraza imponente e incluso un domo distintivo en el techo. La llegan a comparar con sedes de embajadas o tiendas de lujo de avenidas como Masaryk. Vaya. Y aquí es donde las fuentes plantean la pregunta clave. ¿Por qué alguien con una propiedad de esas características, que sugiere una gran capacidad económica, se vería envuelto en una polémica por apropiarse de un terreno adicional? Sobre todo si es público, claro. Esa es la incongruencia que resaltan. No se trata solo de la legalidad, sino de la aparente necesidad o motivación detrás de esa presunta apropiación. Y la respuesta que ofrecen algunas de estas fuentes es cuanto menos sorprendente.
Aquí es donde la historia da un giro inesperado, ¿verdad? Porque según varios de estos materiales, incluyendo vídeos de canales especializados en espectáculos como Cadri Paparazzi y Productora 69, Sí. la razón para querer ese terreno extra sería albergar un zoológico privado. Sí, suena extravagante, pero es lo que detallan. Y no hablan de un par de mascotas exóticas, sino de una colección considerable. Mencionan venados cola blanca, que supuestamente se crían y reproducen allí mismo, pavos reales, Madre mía. un perro mastín tibetano, del que especifican que es una raza muy cara, pudiendo costar hasta $10.000, y, lo más llamativo, la presencia pasada de un tigre y actualmente de un jaguar. ¿Un tigre y un jaguar? En plena zona residencial de Lomas de Chapultepec. Es que cuesta creerlo. Las fuentes incluso citan como pruebas fotografías publicadas en las redes sociales de la propia familia Micha, de años como 2013 y 2019, Ajá. donde aparecerían con el jaguar y 2 venados. Hasta mencionan la construcción de un lago artificial en esa zona presuntamente usurpada, destinado, según dicen, a que beban los animales. Es una imagen, difícil de procesar. Desde luego. Y ante esto, las fuentes consultaron a la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, la autoridad competente. Un especialista consultado por ellos fue bastante claro. La normativa mexicana, específicamente por las regulaciones de uso de suelo, A ver, no permite tener animales exóticos como mascotas en zonas residenciales como la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica esta propiedad. entiendo. O sea que no es solo tener los permisos para el animal en sí, sino que el lugar donde se tienen también importa. Y mucho. Exacto. Este especialista señaló que se requieren permisos muy específicos que, para esa ubicación concreta, simplemente no se otorgan. A diferencia quizás de otras alcaldías o zonas clasificadas con vocación rural, donde sí podría haber excepciones bajo condiciones muy estrictas. Vale. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan estas fuentes, basada en esta consulta, es que la tenencia de esas especies allí, sin la autorización correspondiente, constituiría un acto ilegal. ¿Y qué pasa si es ilegal? ¿Quién interviene? ¿Pueden quitárselos? Pues, según la información recabada por las fuentes, tanto la alcaldía correspondiente como la propia Semarnat tendrían la facultad de intervenir, incluso incautar a los animales, si se confirma que su tenencia es ilegal. Pero más allá de la pura legalidad está la otra dimensión, la ética y el bienestar animal. Claro, porque aunque las fuentes comentan, casi de pasada, que en las imágenes los animales parecen bien cuidados, usan expresiones como que se ven ponchados, bien alimentados, no flaquitos. Pero la cuestión de fondo persiste. ¿Es ético mantener especies salvajes, algunas potencialmente peligrosas, en un entorno residencial urbano? Y más aún, en un terreno cuya propiedad está, según estas mismas fuentes, bajo disputa legal. Es un dilema complejo, sí. El bienestar animal no solo depende de la alimentación, sino también del entorno, del espacio, de la seguridad, tanto para el animal como para las personas. Y aquí entra otro punto muy delicado que resaltan las fuentes. Te refieres a la historia del tigre, ¿no? Es bastante, turbia. Sí, relatan que supuestamente ese tigre atacó a un amigo del hijo de Micha y que después de ese incidente el animal simplemente desapareció. No se dan más detalles sobre su destino. Esto, lógicamente, dispara todas las alarmas sobre la responsabilidad que implica tener animales de este calibre. Claro. Y sobre cómo se gestionó esa situación tan grave. Plantea dudas muy, muy serias sobre la seguridad y el manejo adecuado. Es que una cosa es tener, no sé, un perro exótico y otra un gran felino. Las implicaciones son enormes. Y esta trama familiar no termina ahí, porque las fuentes también apuntan a otro asunto, esta vez relacionado con uno de los hijos de Adela Micha, Carlos Godliz Mica, ¿Correcto? y sus actividades en Estados Unidos. Correcto. Las acusaciones aquí son también muy graves. Se le imputa, presuntamente, haber falsificado estados de cuenta bancarios. El objetivo, según estos documentos, habría sido obtener una visa de inversionista en Estados Unidos, la conocida como EB5. ¿Y qué implica esa visa? ¿Por qué es relevante la posible falsificación? Digo, más allá de lo obvio. Bueno, la visa EB5, tal como explican las fuentes, es un camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos, para aquellos que invierten una cantidad significativa de capital y crean empleo. Los requisitos son estrictos.
una inversión mínima que, según indican, era de $900.000 en el momento relevante. Casi nada. Y la creación de al menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo para trabajadores estadounidenses. No es una visa cualquiera, entonces. Requiere un compromiso económico real y, bueno, generar actividad. Exactamente. Y por eso, mentir o presentar documentación falsa en una solicitud de este tipo es un asunto muy serio para las autoridades migratorias estadounidenses. Las consecuencias pueden ir desde la cancelación inmediata de la visa, si ya ha sido otorgada, hasta la deportación y la prohibición de entrada futura al país. Lo revelador aquí, según las fuentes, no es solo la sospecha de falsificación en sí, es cómo contrasta la complejidad y el coste de una visa EB5 pensada para generar actividad económica real con la aparente situación de la empresa creada para ello. ¿Qué se sabe de esa empresa? ¿Existe? Las fuentes confirman que Carlos Gottlieb Micha sí registró una empresa llamada Grupo Goca LLC en Davie, Florida, allá por 2018, y que esa empresa sigue activa en los registros oficiales. Hasta ahí, todo normal, digamos. Pero aquí es donde surgen las sospechas que recogen las fuentes. Apuntan a que podría tratarse de lo que comúnmente se llama una empresa de papel. Una empresa fantasma, vamos, sin actividad real, ¿no? Usada a menudo para fines fiscales o, como sugieren aquí, quizás migratorios. Esa es la definición. Argumentan que varios años después de su creación no han encontrado evidencia pública de un negocio físico-operativo asociado a esa LLC. Tampoco hayan rastro de la inversión mínima requerida, ni fundamentalmente de la creación de los 10 empleos estipulados. Vaya. Incluso señalan que la dirección física registrada para la empresa parece corresponder a otro negocio que no tiene nada que ver. Entonces, a ver si entiendo. Tener la empresa registrada es legal, pero si se usó para obtener la visa bajo premisas presuntamente falsas y no se cumplieron los requisitos posteriores de inversión y empleo, las fuentes mencionan que suele haber un plazo, a menudo de un año, para demostrarlo. Claro. La legalidad de esa visa estaría en el aire, ¿no? En entredicho la validez de la visa obtenida y, por extensión, la integridad de todo ese proceso migratorio. Siempre, claro está, según la información y las sospechas planteadas en las fuentes que estamos analizando. Entendido. Y nos queda un último frente, también bastante espinoso, que abordan estos materiales. El manejo de un caso judicial contra una ex contadora de Adela Micha, una persona llamada Aline. Sí, este caso también levanta varias banderas rojas, según las fuentes. Informan que, en un momento dado, los abogados de Micha solicitaron al juez una prórroga, 2 meses en el plazo de investigación. El objetivo aparente de esta solicitud, según interpretan las fuentes, era mantener a Aline en prisión preventiva durante ese tiempo adicional. ¿Pero se concedió esa prórroga al final? No. La información indica que tanto los jueces como el Ministerio Público declararon esta solicitud sin materia. Este es un término legal que básicamente significa que no había fundamento o base legal para conceder lo que se pedía. O sea que no coló. Exacto. De hecho, señalan que en ese momento se consideró que no había daños económicos demostrados que reparar y que, por tanto, Aline no tendría que pagar ninguna cantidad inicialmente. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ¿verdad? Porque luego sí presentaron pruebas de daños. No, no quedó ahí, porque a pesar de esa resolución inicial, la defensa de Micha presentó posteriormente 5 documentos de prueba. Estos documentos, en conjunto, sumarían 1,6 millones de pesos, una cantidad considerable, por supuestos daños económicos causados por Aline. Esto crea una aparente contradicción con la valoración inicial de que no había daños que reparar. Y las fuentes van más allá, ¿no? Sugieren incluso posible tráfico de influencias en todo esto. Sí, plantean esa posibilidad basándose en varios elementos. Primero, la rapidez con la que Aline fue encarcelada preventivamente. Por un delito, la presunta falta de cédula profesional para ejercer como contadora, que según argumentan estas fuentes, normalmente no implicaría prisión preventiva. Podría haberse gestionado con la acusada en libertad mientras duraba el proceso. Hacen una comparación interesante aquí, de hecho. Sí, y es un punto que añaden para reforzar su argumento. Mencionan que la propia Adela Micha, titulada por la Universidad del Nuevo Mundo, una institución ya extinta, tampoco tendría registrada una cédula profesional como periodista. Con esto sugieren un posible doble rasero o una aplicación selectiva de las consecuencias legales. Obviamente, esto es lo que argumentan las fuentes. No tenemos forma de verificar independientemente estas afirmaciones sobre las cédulas profesionales. Entendido, es lo que dicen las fuentes. Y desde el punto de vista ético, ¿qué más cuestionan del proceso? La actitud. Cuestionan varias cosas.
La percepción que transmiten las fuentes es que Micha y sus abogados adoptaron una postura casi de acusados en lugar de víctimas, evitando a la prensa y sin ofrecer declaraciones públicas sobre el caso. Critican duramente el intento de prolongar la estancia en prisión de Aline, considerándolo innecesario según la resolución judicial inicial. ¿Y lo de Rapada? Y recogen comentarios muy fuertes, sí, atribuidos a Micha, sobre supuestamente querer ver a Aline rapada en prisión, lo cual, de ser cierto, sugeriría una motivación más personal y vengativa que de búsqueda de justicia, ¿sabes? Un intento de hacerse justicia por propia mano, utilizando el sistema, como dicen las fuentes. Es una acusación muy seria sobre el uso del sistema judicial y mencionan también un detalle financiero adicional, algo de una socia anterior, ¿no? Correcto. Hablan de la exclusión de una socia anterior de Micha, llamada Susan, bajo la acusación de fraude. Susan fue reemplazada en la sociedad por una secretaria, Estela Solano, quien figura con una inversión mínima, simbólica casi, de 1.000 pesos. Vaya cambio. Lo polémico aquí, según detallan las fuentes, es que el documento notarial que formaliza este cambio, acreditando a Solano como socia y excluyendo a Susan por fraude, presuntamente carece de la firma o de la constancia de notificación a la propia Susan. Esto plantea dudas sobre la validez y la transparencia de ese proceso societario. Bien, hemos recorrido un terreno complejo y lleno de acusaciones, la verdad. Si intentamos juntar todas las piezas que nos presentan estas fuentes, ¿cuál es el cuadro general? ¿Qué significa todo esto en conjunto? Pues mira, lo que emerge de la lectura cruzada de estos materiales es un patrón recurrente de acusaciones muy serias. No son incidentes aislados, sino que abarcan distintos ámbitos, desde presuntos delitos contra la propiedad pública y la normativa ambiental, el terreno, el zoológico, pasando por posible fraude documental con implicaciones migratorias, la visa EB5, hasta un manejo del sistema judicial que las fuentes califican de cuestionable y potencialmente abusivo, el caso Aline y la exclusión de la socia. Y las implicaciones van más allá de lo puramente legal, ¿no? Tocan la ética, el privilegio. Sin duda. Por un lado están las posibles consecuencias legales directas si se demuestran estas acusaciones, sanciones por despojo, multas o incautación por tenencia ilegal de animales, revocación de visa, responsabilidades en procesos judiciales, pero por otro lado, y quizás más profundo, lo que transmiten estas fuentes son interrogantes éticos importantes sobre el posible abuso de poder o influencia, la falta de transparencia en negocios y finanzas, la responsabilidad real sobre el bienestar animal más allá de las apariencias y el respeto fundamental por los bienes comunes y por los derechos de las otras personas implicadas en estas controversias. Un elemento en el que insisten varias de las fuentes es la aparente falta de respuesta o aclaración pública por parte de Adela Micha, frente a todas estas acusaciones que llevan tiempo circulando. Argumentan que este silencio contribuye a una percepción de ocultamiento o al menos de poca voluntad para abordar estas polémicas de forma abierta. Sí, esa ausencia de réplica es un factor que las fuentes utilizan para reforzar sus narrativas. Señalan que ante alegaciones tan específicas y documentadas, con fotos, registros de empresas, detalles de procesos judiciales, la falta de una contraparte clara deja muchas preguntas en el aire. Bueno, pues hemos explorado a fondo las diversas y graves acusaciones detalladas en las fuentes proporcionadas. Desde la polémica disputa territorial en una de las zonas más cotizadas de Ciudad de México y ese llamativo, zoológico privado con animales exóticos, hasta las complejidades legales, financieras y familiares que, según estos documentos y vídeos, rodean a Adela Micha y su círculo cercano. Efectivamente, hemos desgranado lo que estas fuentes presentan. Y quizás para cerrar queda una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión que surge directamente de todo lo expuesto en estos materiales. Cuando las líneas entre lo que podría considerarse una excentricidad personal, el ejercicio de un privilegio evidente y los límites claros de la legalidad parecen difuminarse tanto como sugieren estas fuentes. ¿Dónde traza la sociedad y, sobre todo, dónde debe trazar el sistema legal con firmeza el límite entre lo que es meramente llamativo o poco convencional y lo que resulta francamente inaceptable? Especialmente cuando hablamos de figuras públicas con acceso a considerables recursos e influencia. Es algo que, sin duda, invita a la reflexión. Estas son las notas rápidas.
en 3x3. 106.9 3x3, el podcast de la semana.